estábamos conversando sobre el tema de las cuentas de la luz. Ya estamos en línea con Héctor Chávez, es del Departamento de Ingeniería Civil Electric, experto en sistema de energía y académico de la USACH. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, buenos días. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Héctor, tenemos una problemática, de hecho, renunció un ministro o le vieron la renuncia a un ministro, el ministro de Energía, ¿cierto? Le contábamos a nuestros auditores y televidentes antes de irnos a comerciales que en la contextualización de este hecho es que en algún minuto nosotros nos dijeron no le vamos a subir más las cuentas en pandemia. No nos subieron las cuentas, pero después teníamos que pagarla igual e hicieron un reajuste. Hoy día, prácticamente un año después, nos damos de cuenta que se equivocaron en este reajuste. Y hoy día vamos a ver qué pasa, si nos devuelven la plata, si no nos devuelven la plata. Eso es lo que pasó, ¿cierto? Efectivamente hubo un error ahí en cómo definir en el fondo, cómo actualizar el valor de la deuda que en el fondo se adquirió durante los 4 años en que la tarifa no se reajustó. Es como que esa plata de alguna forma hay que pagarla y se tiene que actualizar. Usualmente, no sé, uno pide dinero prestado de alguien, qué sé yo, 100.000 pesos y uno le devuelve 100.000 pesos a esa persona, ¿no? Es como lo natural que piensa cualquier persona. Bueno, las finanzas no funcionan así, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, ese dinero lo ingresa al banco, lo pone en un depósito a plazo fijo, va a obtener una ganancia. Entonces, la manera en que esa ganancia se calculó, la manera en que el valor de ese dinero se calculó, consideró el IPC dos veces, para hacerlo breve. Entonces, Ahora, obviamente logró que ahí se porque en el pagó. fondo el SIPC dos veces. Ahora, ¿quién se equivoca, Héctor? ¿Quién es? Es la Comisión Nacional de Electricidad, ¿cierto? La Comisión Nacional de Energía, justamente, es el órgano del Estado que tiene como labor definir e implementar lo que aparece en los reglamentos respectivos con respecto a calcular la tarifa. Este es un proceso que se hace cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses la Comisión Nacional de Energía, atendiendo a distintos factores, qué sé yo, el IPC en otros países, el precio de los hidrocarburos, etcétera, tiene que actualizar el valor de el precio. Lo que en este caso se erró fue el actualizar el valor de la deuda que nosotros en el fondo todos tenemos con la empresa de generación, que se refiere a la plata que no se pagó porque la tarifa no se actualizó. En el fondo, el error tiene que ver con eso, con cuánto vale ese dinero y cómo lo estamos pagando. Y ese dinero se actualizó, ¿cierto?, al valor presente, y ahí se consideró, como he dicho antes, que el valor de ese dinero cambió con el IPC, pero también cambió según la tasa, para hacerlo en breve, de plazo fijo que pudiera ese dinero haber ganado si es que hipotéticamente lo hubiéramos puesto en el banco. Entonces, esa tasa considera ya el IPC per se. Entonces, se consideró la tasa y el IPC, y eso llevó a este, llamémoslo así, error. Estamos con Héctor Chávez, ¿cierto? Del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica, experto en sistema de energía y académico de la USACH, conversando justamente de por qué se produjo esta alza en las cuentas de la luz y este mal cálculo, ¿cierto? Que en el fondo, el mal cálculo en la forma del alza. En el fondo, Héctor, ¿esto es un error humano? Es un error humano, efectivamente, porque es evidente que lo que se ha planteado es un error. Entonces, alguien en la Comisión Nacional de Energía, a cargo de hacer este cálculo, hacer esta interpretación, la hizo de forma errónea. Y Ahora, esto, a mí lo que me cuesta sí, creer, Héctor, porque claro, aquí hubo un error, pero hay siempre contrapartes, porque en el fondo acá la Comisión Nacional de Energía entrega este cálculo, cierto que pudo haber sido asertivo, o sea, sin errores, o también puede haberse equivocado tanto en favor de las eléctricas, como ocurrió en este caso, o en desfavor de las eléctricas, como puede haber ocurrido. Por lo tanto, a mí me cuesta creer que empresas como Chilquinta, CGE y tantas distribuidoras no tengan una contraparte, también un equipo técnico que pueda revisar estos cálculos, porque no creo que Chilquinta y CGS y la Comisión Nacional de Energía le dice, mira, lo que ustedes tienen que cobrar es tanto, ellos ni siquiera lo revisen. ¿Puede ser el caso que lo hayan revisado y se hayan quedado callados? bueno, dos cosas respecto de eso. El valor, el dinero en este caso que se calculó mal, tiene que ver con dinero de las empresas de generación, no de distribución. Chilquinta, qué sé yo, CGE es una empresa de distribución. Entonces, obviamente, el manto de duda, efectivamente, y eso es lo grave de la situación, la pérdida en la confianza de toda la industria eléctrica, está en el hecho de que ahora uno básicamente duda de todos, ¿no? Como, oye,
se equivocaron los de la comisión, por qué las empresas, ¿cierto? En este caso de generación, no atendieron al error, tampoco lo revisaron, las declaraciones de las empresas, ¿cierto? De generaciones que básicamente no lo revisaron, ¿no? Entonces se genera toda esta cuestión que yo encuentro que es lo grave, de que ahora, por ejemplo, otros colegas preguntan, oye, ¿y pasará lo mismo con el agua? ¿Pasará lo mismo con las cuentas de los servicios de comunicación? ¿Pasará lo mismo con el gas? ¿Pasará lo O sea, mismo? se Y esta genera, cuestión, claro, porque se genera esa duda. Yo pensé que, mira, pensé que la duda la tenía yo nomás, pero no, o sea, hay una duda perfecta prácticamente en todo el sistema. Ahora, Héctor, y sácame una otra duda, ¿por qué el diferencial de precio o la equivocación en el cálculo es distinta? Porque se habla que, por ejemplo, en la región de Valparaíso se pueden haber equivocado hasta en un 8% más, pero en otras zonas como Santiago solamente un 2%. ¿Por qué esa diferencia? claro, esa diferencia tiene que ver con, bueno, el proceso con el cual se hace la compra de energía. La compra de energía se hace a través de licitaciones. Y esas licitaciones tienen tanto distintos tiempos como distintos lugares donde esa energía se abastece. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el periodo en que se adquirió, digámoslo, esta deuda, hubo contratos distintos en distintos lugares. Entonces, el contrato, por ejemplo, vamos a poner el caso de La Serena, Copiapó, etcétera, que son los más cuantiosos en el error. Puede haber sido que la energía en ese periodo, para esa licitación, en ese lugar, era más cara. Entonces, la cantidad de dinero que hay que devolver en ese caso es mayor que en otros lados. Puede ser que la licitación, no sé, de aquí de Santiago, para ese periodo y para ese lugar tenía un valor distinto, menor, entonces la plata que hay que devolver es Exacto. menor. Entonces, cuando uno pasa ese diferencial al lugar específico, se van a definir diferencias naturales y que tienen que ver con el valor de la energía y de ese contrato en ese lugar para ese tiempo, Ahora, que Héctor, son ¿y todos cómo diferentes. cómo le devolverías tú, cómo se debería devolver la plata o este sobrecobro a los usuarios? ¿Cuál debiese ser la mejor manera? Bueno, la mejor manera siempre es la inmediata, ¿no? De que uno pudiera, en el fondo, oye, se detectó el error y mañana voy y aparece en mi cuenta root respecto de mi número de clientes el valor del error, ¿no? Ahora, O el eso descuento en la próxima regulatoriamente boleta. hablando, o el descuento en la próxima boleta. Eso regulatoriamente hablando es posible solamente cada 6 meses. Entonces, por así decirlo, en la mecánica, en la bajada de reglamentos de esto para cambiar la tarifa, dado que hay una ley cierto específica que dice eso, se hace cada 6 meses. Entonces, esta cuestión tendría un trabajo ahí del Parlamento, de hacer una ley transitoria o algo de ese estilo. Pero no es posible ahora solamente considerando la ley y pudiendo de alguna forma la comisión hacer una resolución nueva. Eso está fuera del alcance de la comisión. Se entiende que lo más inmediato sería eso. Yo creo que el ministro está y la gente que trabaja con él está viendo alternativas. Lo último que yo he escuchado es que básicamente se ha cerrado la puerta a eso Sí, y exactamente. va a tener que Oye, ser en enero, que es cuando Héctor, parte el periodo tarifario siguiente. exacto, o sea, esperar al siguiente periodo tarifario, así que es lástima. Solamente para concluir, Héctor, este contacto y agradecido por cómo nos has contextualizado y poder entender también que es un error humano y que efectivamente hay una pérdida completa en el sector eléctrico detrás de este hecho, que es un hecho grave, que no es menor, porque es imposible que otros actores como las distribuidoras y las generadoras no se hayan dado cuenta de este error, ¿cierto? Y se hayan quedado callados. De hecho, la información al mismo ministro Pardo le había llegado en el mes de septiembre y recién esto estalla entre el 12 y el 14 de octubre. Ahora, Héctor, Mm. existe tanto para distribuidoras como para las generadoras. Distribuidoras son Chilquinta, generadora, por ejemplo, no sé, Colbún, por ejemplo, eso es una generadora. Existe un margen establecido del precio, o sea, la Comisión Nacional de Energía establece un precio y existe un margen garantizado para la empresa eléctrica. O sea, el precio de la energía, porque son en verdad tres cosas las que uno paga en la boleta. Uno paga de la calle, la distribución. Uno paga por la infraestructura de estas torres gigantes, la transmisión. Y uno paga la energía. Son tres cosas. La cosa que está en cuestión hoy es la energía. Entonces, la energía, en este caso para el sector nuestro, los consumidores, que se llaman clientes regulados, se define a través de una licitación. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado dice, mira, yo voy a necesitar aquí en, no sé, en Coquimbo, voy a necesitar tanta energía por tanto tiempo, hagan oferta. Entonces, los generadores hacen su oferta y esa oferta después se abren y se va
adjudicando según el más barato. Esa es la forma en que ocurre. Entonces no hay como un rango, sino que el precio que ahí se define es el precio que tiene esa energía. Entonces, Perfecto. lo enredado a veces es que esas licitaciones ocurren en distintos tiempos para distintos lugares, ¿Y hay entonces se información generan pública al respecto de diferencias. esas licitaciones? ¿Perdón? ¿Hay información pública? ¿Uno la puede revisar esas Por licitaciones? supuesto. Sí, sí, sí. Los bloques y los licitatarios están todos definidos y eso es un proceso público. Un proceso público bastante transparente, diría yo. Ahora, obviamente, las empresas tienen el derecho de ofertar lo que se les ocurra. Alguien puede decir, oye, mi energía vale millones de dólares el megawatt hora, y otra podría decir que es más barata. Y bueno, dentro de ese ejercicio de mercado es que se generan los precios que hemos visto. Exactamente. Bueno, Héctor, muchas gracias por este contacto, ¿cierto? Académico de la Universidad de Santiago, experto en energía. Quedamos totalmente contextualizados y vamos a estar en línea para ver cómo avanza este problema y para también poder entender cómo funciona el sistema de cobro y todo nuestro sistema eléctrico. Gracias, Héctor. ¿Ah? Todo un gusto, encantado. Buen día.